Saludos a todos. El equipo IBM Indian Institute of Technology Madras y IBM Room te dan la bienvenida a este video sobre el dogma central de la biología molecular y traducción. En los videos anteriores aprendimos sobre la estructura de doble hélice que tiene el DNA. Seguido de este descubrimiento, Francis Crick propuso el dogma central de la biología molecular, que establece que la información genética fluye del ADN al ARN a la proteína. Durante los procesos de replicación y transcripción, las células trabajan los ácidos nucleicos para formar otra copia de los mismos. Por lo tanto, estos procesos se pueden conceptualizar sobre la base de la complementariedad. El proceso de traducción requiere la transferencia de información genética de un polímero de nucleótidos para formar un polímero de aminoácidos. Al momento del descubrimiento del DNA, no existía el conocimiento de complementariedad entre nucleótidos y aminoácidos, ni podía deducirse teóricamente. Sin embargo, existía una amplia evidencia para apoyar la noción de que el cambio en los ácidos nucleicos, o sea, el material genético, era el responsable de los cambios en los aminoácidos que componen las proteínas. Esto condujo a la proposición de un código genético que podría dirigir la secuencia de aminoácidos durante la síntesis de proteínas. El científico físico George Gamow argumentó que, dado que solo hay 4 bases nitrogenadas en el ADN y estas tienen que codificar de alguna manera para los 20 aminoácidos, el código propuesto debería constituir una combinación de bases. Esta noción lo llevó a sugerir que para codificar los 20 aminoácidos, el código debe estar compuesto por 3 secuencias de nucleótidos. Esta fue una propuesta muy audaz, porque una combinación de permutación de 4 nucleótidos posibles en 3 posiciones, o sea, 4 por 4 por 4, generaría una matriz de 64 codones, generando muchos más codones de los necesarios. Hargobind Khorana, Marshall Nirenberg y Robert Hawley resolvieron esta propuesta. Recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por la interpretación del código genético y su función en la síntesis de proteínas. El método químico desarrollado por Hargobind Khorana fue instrumental en la síntesis de moléculas de ARN con combinaciones definidas de bases, homopolímeros y copolímeros. El sistema libre de células de Marshall-Nirenberg para la síntesis de proteínas finalmente ayudó a descifrar el código. Esto demostró que el codón era un triplete. 61 codones codifican para aminoácidos y 3 codones no codifican para ningún aminoácido. Por lo tanto, funcionan como codones de parada. El código genético es universal. Por ejemplo, en las bacterias y los humanos, el codón UUU codificaría para el mismo aminoácido, fenilalanina. Los ejemplos anteriores son algunas de las muchas características del código genético definido y que demuestran su existencia. Ahora profundizaremos en el proceso de traducción. La traducción se refiere al proceso del código genético donde se comienza la polimerización de aminoácidos para formar un polipéptido. El orden y la secuencia de los aminoácidos están definidos por la secuencia de bases en el MARN. Los aminoácidos están unidos por un enlace que se conoce como enlace peptídico. La fábrica celular responsable de la síntesis de proteínas es el ribosoma. El ribosoma consiste, en su mayoría, de RARN, que tiene función estructural y alrededor de 80 proteínas diferentes. En su estado inactivo, existe como 2 subunidades, una subunidad grande y una subunidad pequeña. Cuando la subunidad pequeña encuentra un MARN, comienza el proceso de traducción del MARN a la proteína. Hay 2 sitios activos en la subunidad grande, para que los aminoácidos posteriores se unan y por lo tanto estén lo suficientemente cerca entre sí para formar un enlace peptídico. Una unidad de traducción en MARN
es la secuencia de ARN que está flanqueada por el codón de inicio, AUG, y el codón de parada, que en conjunto codifican para un polipéptido. Los MARN también tienen algunas secuencias adicionales que no se traducen y se denominan regiones no traducidas o UTR. Los UTR están presentes tanto en el extremo 5', o sea, antes del codón de inicio, como en el extremo 3', después del codón de parada. Los UTR son secuencias necesarias para realizar un proceso de traducción eficiente. Para la iniciación, el ribosoma se une al MARN en el codón de inicio, AUG, que solo es reconocido por el tARN iniciador. Entonces, el ribosoma pasa a la fase de alargamiento de la síntesis de proteínas. Durante esta etapa, los complejos compuestos por un aminoácido unido al tARN se unen secuencialmente al codón apropiado en MARN formando pares de bases complementarias con el anticodón del tARN. El ribosoma se mueve de codón a codón a lo largo del MARN. De esta forma, los aminoácidos se agregan uno a uno y se traducen en secuencias de polipéptidos dictadas por ADN y representadas por el MARN.